Semana, número 8. Proyecto número 1. Escuela de Educación Básica Dr. Humberto Alvarado Prado. Docente: Alex Valverde Albán. Nombre del proyecto mensual: Me cuido y respeto las normas de bioseguridad. Materia: Estudios sociales. Actividad número 3. Reconocer los inicios del Ecuador, y sus dos primeros presidentes. Primicias de organización estatal, páginas 14 y 15. Texto del Estudiantes Ministerio de Educación. Primicias de organización estatal. ¿Sabías que? La fundación del Ecuador en 1830 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia. En mayo, el general Antonio José de Sucre regresaba de Colombia a Quito con el encargo de recuperar la Unión Colombiana, pero fue asesinado en el camino. Al mismo tiempo, Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia. En vista de lo ocurrido, los quiteños notables acordaron formar un nuevo estado independiente, separado de Colombia. Se conformaría con el territorio y los habitantes de lo que había sido la Audiencia de Quito. La Asamblea Constituyente reunida en Riobamba, en junio, contó con 7 delegados de cada una de las 3 ciudades principales. Al aprobar la Constitución, la Asamblea fundó el Estado de Ecuador bajo los principios de igualdad y democracia. Su territorio se dividió en 3 departamentos, Azuay, Guayaquil y Quito, y nombró presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito Sur. El gobierno de Juan José Flores, 1830-1845. Este general venezolano luchó por la independencia del Ecuador. Gobernó el país en 3 ocasiones, de 1830 a 1835, de 1839 a 1843 y, como jefe supremo, de 1843 a 1845. Al ser el militar encargado del Distrito Sur por el mismo Bolívar, su influencia en la Asamblea de 1830 facilitó su camino hacia el poder. Así, influyó por 15 años en la política ecuatoriana. La Constitución de 1830 se aprobó específicamente para beneficio de Flores. Reconocía para los extranjeros que se habían quedado en cualquiera de los 3 departamentos por naturalización. Para ser presidente se requería haber nacido en alguno de los 3 departamentos y haberse naturalizado, estar casado con una lugareña y tener más de 30 años y bienes raíces por 30.000 pesos. Sus gobiernos se caracterizaron por extranjerización, el trato privilegiado a militares, en especial a los extranjeros, a cuyos salarios destinaba 2/3 partes del presupuesto del Estado. Descuido de la política internacional. A Ecuador le fue asignado un alto porcentaje de la deuda gran colombiana adquirida con Inglaterra a causa de su independencia, y que generó la pérdida de territorios del sur de Colombia que habían sido parte de la Audiencia de Quito. El continuo estado de guerra externa o interna. La falta de dinero para salarios provocó levantamientos que serían sofocados con dureza. El apoyo a las políticas de los terratenientes de la sierra. Flores se ligó a este grupo al casarse con una aristócrata quiteña. Autoritarismo. Primeros pasos. La fundación del Ecuador. En 1830 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia. Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia. Los quiteños acordaron formar un nuevo estado independiente de Colombia. El territorio se dividió en 3 departamentos, Azuay, Guayaquil y Quito, y nombró presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito Sur. Gobierno del general Flores. Este general venezolano luchó por la independencia del Ecuador. Gobernó el país en 3 ocasiones. La Constitución de 1830 se aprobó específicamente para beneficio de Flores. Para ser presidente debía haber nacido en uno de los departamentos o estar naturalizado, casado con una lugareña. Características de su gobierno. Extranjerización, el trato privilegiado a militares. Descuido de la política internacional. Continuo estado de guerra externa o interna. El apoyo a las políticas de los terratenientes. Autoritarismo.
Gobierno de Vicente Rocafuerte, 1835-1839. Rocafuerte fue un ilustrado guayaquileño, educado en Europa. Contribuyó en el movimiento independentista de América, específicamente el de México. Este hecho hizo que nombraran como chihuahuas a sus seguidores en Ecuador. Representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz en 1812. Pese a haber sido franco y beligerante oponente de Flores, subió al poder gracias a un acuerdo con él. Los siguientes son algunos aspectos de la vida y gobierno de Rocafuerte. Observa y analiza la línea de tiempo del presidente Vicente Rocafuerte. Expresa tus opiniones usando la plataforma de conexión. 1783. Nació en Guayaquil, el 1 de mayo. 1812 representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz. 1835, dictó una nueva constitución que eliminó la confederación con Colombia y formó una nueva división territorial. Defendió los intereses de los agroexportadores guayaquileños. Se esforzó en organizar la administración pública y frenar intentos regionalistas. Inscribió la deuda pública interna, con lo cual pretendía regular el endeudamiento y reducir los derechos al comercio exterior, pero la oposición lo impidió. Construyó caminos y privilegió la educación. Dictó la ley de Hacienda y reguló la emisión de moneda. Ejerció un gobierno represivo, persiguió a opositores y ejecutó a 72 de ellos. También acosó a la prensa. 1847 falleció en Lima el 16 de mayo. Características de su gobierno. Rocafuerte, educado en Europa. Contribuyó en el movimiento independentista de América, desde México. Dictó una nueva constitución que eliminó la confederación con Colombia y formó una nueva división territorial. Dictó la ley de Hacienda y reguló la emisión de moneda. Tarea: completa el siguiente organizador gráfico, con los datos de ambos presidentes en Ecuador. Link de actividades Google Classroom. Primeros pasos. La fundación del Ecuador. En 1830 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia. Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia. Los quiteños acordaron formar un nuevo estado independiente de Colombia. El territorio se dividió en 3 departamentos, Azuay, Guayaquil y Quito, y nombró presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito Sur. Gobierno del general Flores. Este general venezolano luchó por la independencia del Ecuador. Gobernó el país en 3 ocasiones. La Constitución de 1830 se aprobó específicamente para beneficio de Flores. Para ser presidente debía haber nacido en uno de los departamentos o estar naturalizado, casado con una lugareña. Características de su gobierno. Rocafuerte, educado en Europa. Contribuyó en el movimiento independentista de América, desde México. Dictó una nueva constitución que eliminó la confederación con Colombia y formó una nueva división territorial. Dictó la ley de Hacienda y reguló la emisión de moneda. 2. Leo y seleccionó la respuesta correcta. 1. Su territorio se dividió en 3 departamentos, Azuay, Guayaquil y Quito, y nombró presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito Sur, fundación del Ecuador. 2. Se conformaría con el territorio y los habitantes de lo que había sido la Audiencia de Quito, fundación del Ecuador. 3. La Asamblea Constituyente reunida en Riobamba, en junio, contó con 7 delegados de cada una de las 3 ciudades principales, fundación del Ecuador. 4. General venezolano luchó por la independencia del Ecuador. Gobernó el país en 3 ocasiones, de 1830 a 1835, de 1839 a 1843 y, como jefe supremo, de 1843 a 1845, Juan José Flores. 5. Fue un ilustrado guayaquileño, educado en Europa. Contribuyó en el movimiento independentista de América, específicamente el de México. Representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz en 1812, Vicente Rocafuerte. 6. En vista de lo ocurrido, los quiteños notables acordaron formar un nuevo estado independiente, separado de Colombia, fundación del Ecuador. 7. En mayo, el general Antonio José de Sucre regresaba de Colombia a Quito con el encargo de recuperar la Unión colombiana, pero fue asesinado en el camino, fundación del Ecuador. 8. En 1930 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia, fundación del Ecuador. 9. El artículo 1 de la Constitución de 1830 establece que el Estado del Ecuador se constituye como un Estado independiente, fundación del Ecuador. 10. Al mismo tiempo, Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia, fundación del Ecuador.
11. Al aprobar la Constitución, la Asamblea fundó el Estado de Ecuador bajo los principios de igualdad y democracia. Fundación del Ecuador. 3. Compara las posiciones de los gobiernos de Flores y Rocafuerte respecto a los aspectos señalados. Aspecto: economía, educación, relaciones exteriores. Juan José Flores. Economía: falta de dinero en salarios. Educación: levantamientos. Relaciones exteriores: perdió territorio del sur de Colombia. Vicente Rocafuerte. Gracias, bendiciones para todos. No te olvides de escuchar nuestra radio. Resumen de actividades de la actividad 3. 1. Primicias de organización estatal, páginas 14 y 15. Texto del Estudiantes, Ministerio de Educación. Texto de Estudios Sociales. 2. Primicias de organización estatal. 3. Fundación del Ecuador. 4. El gobierno de Juan José Flores. 5. Gobierno de Vicente Rocafuerte. 6. Tarea. Actividades de refuerzo, página 8, actividad 3. Recuerda, guarda tus actividades en tu portafolio o cofre del tesoro. Quédate en casa. Al salir de casa usa mascarilla. Distanciamiento social. Lavado frecuente de manos. Fuera de casa, utilizar alcohol o gel antibacterial. Gracias, bendiciones para todos. No te olvides de escuchar nuestra radio. The best of radio. Dr. Humberto Alvarado, Prado.